furia e indignación en el gobierno. Eso es lo que hemos visto tras el rechazo por parte de la derecha y gran parte de la centroizquierda de aprobar las reformas estatistas del gobierno de Gabriel Boric, especialmente un cambio al sistema de pensiones, el llamado pacto fiscal, todo lo que se traduciría en más impuestos, mayor control del Estado y mayor poder para los políticos. Y especialmente ha habido molestia por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, que estalló tras la renuncia de Giorgio Jackson, ya que según ella, con la renuncia de Jackson, esto significaba que ahora iban a aprobarle todo lo que ellos quisieran. Yo no sé dónde se lo sacaron, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. A la vez que observamos que el rechazo a estos cambios es la única sanción real que se está viendo, porque al mismo tiempo que vemos que en la práctica no se busca justicia de ningún tipo, ni sanciones penales para los vinculados a casos de corrupción con fundaciones, también vemos que Contraloría, el organismo que se supone está obligado a controlar la corrupción y son los tan probos que se encargan de fiscalizar todo, estaban ellos autorizando que ocurrieran todos estos hechos hace un año. Entonces, vinculados directamente porque ellos autorizaron directamente que se pudieran hacer estas cosas. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha visto una molestia muy grande por parte del gobierno de Boric con principalmente la derecha, pero también la centroizquierda. Ahora, ¿por qué? Esto lo hemos observado porque la derecha, como la centroizquierda, han decidido no avanzar en las reformas del gobierno, que en resumen buscarían un aumento del poder estatal, una intervención de los políticos en las pensiones con un fondo estatal común que controlarían ellos y que saldría el sueldo del trabajador con un porcentaje de las asignaciones, que claro, dicen que el empleador se encargaría, pero si somos realistas, eso se va a traducir siempre en el sueldo del trabajador porque es un descuento legal. Y al mismo tiempo un pacto fiscal, como le llaman, que sería una reforma tributaria que lo único que hace es subir más impuestos y darle más poder a los políticos. Porque claramente así se solucionan todos los problemas, dándole más de nuestra plata, de nuestro bolsillo, a esos políticos tan angelicales, maravillosos, no, seres iluminados como son Gabriel Boric, Sebastián Piñera, Bachelet, la ministra Toa, no. Todos son seres tan iluminados que tenemos que darle nuestra plata para que ellos decidan qué hacer por nosotros. Nosotros somos seres tan limitados y ellos tan iluminados, ¿no? Entonces, esa sería la práctica de ese pacto fiscal. Y dentro de eso, se les ha rechazado. Por un lado, Chile Vamos, la centro derecha, dijeron que no iban a apoyar esto, ya que decían que se ve difícil el avance de la reforma de pensiones, lo mismo el pacto fiscal, y los republicanos anunciaron que tampoco lo van a apoyar. Y cito, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dijo, no porque salga un mal ministro, malas reformas se van a transformar en positivas. Y más allá que las críticas que uno le puede hacer legítimamente, porque las hay contra dicho partido, de todas maneras tiene razón en la crítica. No porque haya renunciado Jackson, que era un pésimo ministro, se volvieron maravillosamente positivas, buenas, las reformas del gobierno. Al contrario, Jackson era un pésimo ministro, qué bueno que renunció, y mejor hubiera sido que lo hubieran hecho en la acusación constitucional, así no podía estar vinculado a nada del Estado por 5 años. Se tiraron para atrás los republicanos, pero bueno, cosa de ellos, ¿no? Y bueno, que Jackson haya renunciado, bien, porque era pésimo ministro. Pero las reformas igual son pésimas. No vas a apoyar algo que es un cambio para peor, pésimo, horrible, solo porque se fue alguien que igual era malo. No, lo ideal es que se fuera Jackson, se cumplió, y también ahora lo ideal es que se rechacen las reformas, que esperemos que así sea, ¿no? En ese punto tienen razón. Y por eso se han enojado, ¿no? En el gobierno diciendo que no, espero que la oposición cumpla, dice Toá, y se sienten a dialogar hasta que ahora que no está la excusa del ministro Jackson. Pero insisto, Jackson era un tema, pero las reformas son malas de por sí, y uno aprueba o rechaza las cosas por el mérito de las propuestas que se dan, y la propuesta es mala. Y no solo en ese punto, también vale la pena rechazarlo por los cambios que están impulsando a nivel legal. Por ejemplo, el gobierno, y Toá misma lo dijo, amenazaron con vetar con el veto presidencial, que insisto que es algo que no debería existir, igual que estos perdonazos, los indultos presidenciales, porque tanto el veto como el indulto presidencial son remanentes, residuos del periodo monárquico, y eso en la práctica significa que es que una persona a dedo puede saltarse la justicia con los indultos, y vimos cómo pasó con los llamados presos del estallido, que eso hizo Boric, pero también, por otro lado, con esto se pasan por encima de la voluntad ciudadana que se manifiesta a través del Congreso, más o menos, porque sabemos que los congresistas son bien corruptos, pero se pasa por encima del Congreso cuando algo no les gusta. Lo aplasto, ¿no? Y lo que hace esa ley de usurpaciones es permitir que el dueño, cuando le toman su propiedad, pueda sacar a la persona que se la tomó, para evitar que ocurra el fenómeno que hay en España de los ocupas.
Pero como el gobierno, y lo vimos en un programa anterior, lleva sus eventos a personas vinculadas a la ocupación de terreno y les celebra. Y cuando nosotros decimos que todas las formas de lucha son válidas, es porque todas las formas de lucha son válidas, inclusive la toma de terreno. Y al que le guste, y al que no le gusta, me da lo mismo. Reivindicamos la toma de terreno. Si no nos dan solución a los llegados, nos tomamos los terrenos. Así de corto. Quiero destacar también a un dirigente con el cual he peleado en distintas cosas, no solo en Peñalolén, sino que en otras partes, el nacimiento, aquí al lado, en distintas partes, Valencia, porque cualquier cosa puede uno decir, pero Valencia se la juega, ¿no es así? Se la juega y lucha y está. Valencia era otro, pero Leiva quiero decir ahora. Es que me confundo. Es que era la chapa que Leiva usaba en la clandestinidad, pues bueno, no. Yo lo conocí en ese tiempo. Ahí lo ven, ese fue Carlos Montes, ahí como dándole un rol predominante a personas que apoyan la lucha armada, todas las opciones y también la toma de terreno. Bueno, como a ellos les gusta apoyar eso, intentan bloquear la ley que permite a su propietario, aquel que se esforzó toda su vida para tener una propiedad, poder arrendarle y ganar algo de pensión con ese dinero, de dinero extra. No, quieren dejar que puedan seguir las tomas, porque según ellos es peligroso que la gente trate de recuperar sus propiedades. Pero ¿qué otra opción dejan si el gobierno muchas veces y el Estado es cómplice de dicha violencia que son las tomas de propiedades? Es una buena normativa, una de las pocas buenas que se han hecho en el último tiempo. Entonces es lógico que se quiera aprobar. Bueno, lo quieren vetar. Con ese tipo de política, evidentemente también se le van a rechazar sus propuestas. Si miren lo que proponen, que es malo, y también que cuando hay algo bueno lo intentan bloquear, ¿no? Pero si vamos también por un elemento práctico, esto tiene un tema de justicia de fondo. Uno de los pocos elementos de justicia. ¿Por qué? Porque en la práctica estas sanciones políticas, porque no son otra cosa, es el único tipo de justicia de alguna clase que se está obteniendo. Porque a nivel de los casos de corrupción y todos estos abusos sistemáticos que hemos visto, se ha observado que en los tribunales no se está impulsando mucho. A ningún político se está buscando para meterlo a la cárcel por esto. Nada. Nada. Y eso es porque los tribunales, por su mismo diseño, están nombrados por el mundo político, por lo tanto no son realmente independientes. Desde que Chile existe como un país independiente, a los tribunales en la Corte Suprema y los jueces también para abajo se están vinculados y nombrados por el mundo político. Y es cosa de ver cómo se nombra la Corte Suprema. A la Corte Suprema se le nombra a dedo por el presidente con los 2/3 de los votos del Senado. ¿Qué son los senadores? Políticos, de partido. ¿Y qué es el presidente? Un político. Poder ejecutivo y legislativo nombrando a dedo a los que son los jueces de más alto nivel de la Corte Suprema. Y todos los jueces que son para abajo, de apelaciones, ordinarios, de garantía, todos esos jueces también son nombrados por el presidente, a dedo. Nada más que ahí los candidatos no los pone el Congreso, sino la Corte Suprema, con una terna, o sea, 3 candidatos o una quina, 5 candidatos que ellos eligen, pero esos mismos jueces que ponen esos candidatos, que son los de la Corte Suprema, ya fueron nombrados por el presidente y también 2/3 del Senado. Entonces todo el sistema judicial está evidentemente intervenido. Por algo no se está viendo justicia. Y al mismo tiempo Contraloría, que son aquellos que se supone que investigan la corrupción y señalan todos estos abusos, también es cómplice. Y eso se ha visto con los últimos descubrimientos que el año 2022, Contraloría, a través de una resolución suya, permitió a los gobernadores regionales asignar recursos, o sea, entregar plata, sin aprobación de los consejeros regionales, que se supone que son como estos consejos locales que los controlan. Entonces el mecanismo que llevó a estos abusos con fundaciones en la actualidad, lo aprobó la misma Contraloría en el año 2022. Ese mismo organismo que ahora dice, hoy recién estamos descubriendo esto. Eso lo hace para no quedar mal. Evidentemente hay complicidad. Entonces, si toda la institucionalidad, desde la justicia a Contraloría, en general está podrida, y el mundo político también, la única justicia de alguna clase que le queda al ciudadano observar es el rechazo a las reformas y las estructuras del gobierno. Es lo único que queda. Porque en la práctica ninguna estructura institucional está funcionando, está todo podrido. Entonces, algo de justicia trae esto, está también ese elemento. Y por lo mismo hemos hablado tantas veces que para hacer un cambio real se debe obtener no a través de un caudillo, un representante, si todo eso ya está mal, podrido, sino que a través de la misma presión ciudadana, organizada por redes sociales, presencial y empujando en la dirección correcta. Y pedir eventualmente que se vayan todos, porque claramente hay que hacer un barrido general de las estructuras que están presentes y establecer sistemas de democracia participativa y quebrar los monopolios estatales en todas estas áreas, porque todo está decadente. Y estos ejemplos y estas estructuras y revelaciones que ha hecho la prensa con respecto a Contraloría y lo que vemos en tribunales
lo demuestra. Pero más allá